Recording in progress. El tema para en esta oportunidad es las preguntas. Y hay algunas formulitas, algunas preguntas que podemos emplear. Vamos a verlas. Tenemos un documento que se llama Schelbitz. Schelbitz es pregunta o simplemente Schel. Tal como vemos aquí, Schel, preguntas. O Schelbitz, pregunta. Y tenemos algunas. Tenemos la pregunta ti, es fundamental, como cuando decimos tit videos, o cuando decimos tit villa, ¿significa qué o significa cuál? Tit villa, ¿cuál es tu nombre? Tit videos, ¿cuál es el nombre de Dios? Esta es muy parecida, la de ti, es muy parecida a la de Alquie. Alquie pues ya es mucho más específica, ya quizás hablando de una persona, ¿verdad? Alquie. ¿Cuál? También se puede decir Alquiet videos, ¿cuál es el nombre de Dios? El plural de la pregunta anterior pues sería Alquieque, ¿quiénes o cuáles? Alquieque. Alquieque. ¿Quiénes o cuáles? Alquieque. Esta es básica, la del ticón. Ticón. ¿Por qué? Bueno, aquí aparece ticón, obviamente pues usen la variante que ustedes ocupen. He escuchado que en Cajolá, no sé qué tal ahí los hermanos de la emboscada, Cajolá que está cerca, he escuchado que dicen tacón, ¿verdad? Bueno, ahí está la palabra ticón. ¿Por qué? Y estas son bonitas de considerar porque es la mezcla o es la combinación de la palabra al, que es alquie, la de arriba, ¿verdad? Alquie, aquí está alquie. Y aquí tenemos de nuevo la palabra al. Y después termina con la palabra con la que va a iniciar la respuesta de la pregunta. Halcón, la respuesta tendría que ser to'um. Por ejemplo, la pregunta que dice aquí, Halcón insagnaban kir. Halcón insagnaban kir. ¿Por quién vienen problemas? ¿O por causa de quién sufrimos? Y la respuesta sería tu'um. Tun'il por el pecado, tuntahau'il por el diablo, no sé, ¿verdad? Kunsh, a veces por nosotros mismos. Ahí está la palabra halcón. La otra, alqij, pues la respuesta sería tig, una palabra que hemos empleado últimamente. La respuesta sería tig, ¿no? Alqij en coyolin, pues in coyolin tig, tiol Dios, in coyolin tig caubil Dios, in coyolin tig, ¿sí? Ese tig, pues es la respuesta a la pregunta alqij. Y de la misma manera, la pregunta al qué, pues la respuesta sería te. Al qué inshikonim sabi, ¿a quién le damos alabanza? La respuesta sería te Jehová, para Jehová o a Jehová. Así que estas vamos a estarlas ensayando porque vamos a hacer un ejercicio más adelante para poder entenderle a una persona. Imagínense que la persona le dice una frase y usted no entendió, pero pescó el verbo. Quizá lo alcanzó a percibir, pero no sabe de quién está hablando. ¿Quién le dijo a quién? Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a preguntar esto al con para que nos diga quién hace la acción del verbo. Estaremos haciendo un ejercicio sobre esto. Otra que aparece en nuestras publicaciones es al ten. ¿De qué manera? Y las siguientes también son básicas. Zen, ¿cómo? Jatumen, ¿dónde? Jtojo, ¿cuándo? Pasado. Jtoj, ¿cuándo? En futuro. Por ejemplo, esta frasecita.
Toje Pantjlu Tun Jehová, cuando hizo esto Jehová en el pasado. Y esta, Tok Panteljlu Tun Jehová, ¿cuándo va a hacer esto Jehová? Pues muy pronto, ¿verdad? En Mam se dice Chisht. Vamos a anotarla. La pregunta es, Toj, ¿cuándo? Usted está hablando de las esperanzas del reino. Y entonces le hace esta pregunta a la persona. ¿Toj Pantel Glutun Jehová? Y la persona va a decir, uy, saber, otaklechinquime. Tal vez ya me morí cuando venga eso, dice las personas. Pero entonces le damos algo que no ha escuchado antes. Pues ya, ya, eso significa muy pronto. ¿Tok Pantel Glutun Jehová? O ya, que significa pronto o muy pronto. Tenemos estas otras dos. Jte, jni. Jte es cuántos, una cantidad que se pueda contar. Jni, pues se refiere a una cantidad que no se puede contar, ¿verdad? También se refiere al tamaño. Jni. Esta expresión, hermanos, chbet, pues sabemos que es este verbo, ¿verdad? Bet es caminar. Pero en esta particular forma de expresarse significa cuánta cantidad. Chtech beteshal significa cuántas personas. ¿Cuántas personas se salvaron? Chtech beteshal eklet tocht iglalin noé o techtzach nimshish jbal. Ah, pues 8, ¿verdad? Wach shakshal eklet. Chtech bet. Una pregunta parecida a esta que podemos emplear a la hora de dar estudio. Chte shal chekawil tukil Jesús tochkiach. ¿A qué me faltó aquí? Chbet. ¿Cuántas personas reinarán con Cristo en el cielo? O más simple, más sencilla. ¿Cuántas personas irán al cielo? Y la respuesta es 144,000 shal. Muy bien, son preguntitas básicas que utilizamos a la hora de dar estudio. No se olviden de este chbet. Cuando los hermanos escriben su asistencia en la reunión, le ponen 5 kvaje. Es otra forma de contabilizar, hermanos, esta palabra paj. 5 nosotros fuimos, literalmente, ¿sí? Y si usted le quiere preguntar la asistencia a alguien, tech baja. ¿Cuántos son ustedes? Y ya ellos van a contestar, 5 kvaje. Somos 5. Muy bien. Hay una partícula que utilizamos a la hora de hacer las preguntas. Es la partícula P.
Cuando usted encuentre esta partícula P, estas dos letras después de una palabra, quiere decir que la está convirtiendo en pregunta. No tiene un significado literal así cuando está solito, no existe, simplemente digamos que es como que el signo de interrogación del MAM, ¿verdad? Aunque sí tiene signos de interrogación, pero este P le agrega ese sentido de interrogante a una frase. Aquí tenemos algunas preguntas. Bueno es pa. Pero si yo le pregunto a la persona, ¿ampele o ampela? ¿Será que es bueno? Porque tiene la palabra P. Así pues, imagínense que usted está dando estudio y le quiere hacer notar a la persona algunas obras de la carne caída, cosas que no debe de ser. Y entonces usted hace esa pregunta. Ampela o ampele y menciona el ñapa, ¿verdad? No sé. Toxiche, fumar. Hagamos una nube de ideas, hermanos. ¿Qué cosas son malas que podamos incluir en una pregunta? Si no lo saben en MAM, dígalo en español y aquí le buscamos cómo expresarlo. Idolatría. Muy bien. Literalmente es adorar enfrente de una imagen. Idolatría. ¿Qué otra? Robar. Muy bien. ¿Qué otra, hermanos? Mentir. Mentir. Mentir, muy bien. Cada lugar tiene su propia forma de decir la palabra o el verbo mentir. Aquí voy a poner una de ellas. Voy a poner otras variantes mejor también para que la tengan. Ahí prueben ustedes cuál es la que entiende la persona. Puede ser hik en yol, hatán seyol. Y había otro, al yol, dicen algunos. Muy bien. Variantes, hermanos. ¿Qué otra cosa? Codicia. Codicia, ok. ¿Verdad? Sería. Ahí está. Literalmente es poner el estómago en muchas cosas. Puede referirse a la codicia o inclusive puede referirse a el materialismo. ¿Qué otra? Fornicación. Ok, sí. Aquí voy a poner dos variantes. Esta X es con diéresis, hermanos.
En algunas variantes así se expresa y es el término que utiliza la Biblia. Voy a poner otra variante. Chajin. Correcto. Muy bien, pues ahí están algunos ejemplos. Entonces, imagínese, usted acaba de leer 1 Corintios 6, 9 y 10, y entonces, pues le formula la pregunta, ¿verdad? Ampilaton xichen, perdón, ton xichen, ¿es bueno que fumemos? Ampilaton kolon tuitztil bilal, ¿será bueno que adoremos a las imágenes? Ampilaton kelkan, ¿es bueno que robemos? Pampela tunkiken yol, ¿es bueno que mentamos? Pampela tunponk kuchtig nimkutich, ¿es bueno que seamos materialistas, que estemos pensando en cosas materiales? Pampela tunkiyashin mokatunkikyajin, ¿es correcto que practiquemos inmoralidad sexual? Y ahí están, todas con la expresión ámpila. Una expresión parecida que conocemos bien es nuestra famosísima frase de il tichton, ¿recuerdan? Il tichton significa es importante que, debemos que, es necesario que, es urgente que. Pero si yo le agrego la palabra P, pues ya la convierto en pregunta. Il petichton. Ahora ya es una pregunta. ¿Será que es importante que, será que es necesario que debemos de... Y ya, pues ponemos, como ya sabemos, nuestro verbo. En este caso estamos todos poseyéndolo con la Q, que significa nosotros, ¿verdad? Estamos ahí incluyéndonos en todas estas frases porque inicia con la letra Q. Il petichton kpakban, il petichton kshi tochmabil. A la reunión. Il petichton, no sé. Tun cogen tichtiol Dios. Y bueno, con este tipo de preguntas enfatizamos un punto, ¿verdad? Enfatizamos un punto. Son preguntas sencillas, como las que hacía Jesucristo, así que no tengamos miedo de utilizarlas. Así la persona expresa lo que siente. Van a darse cuenta. Estas preguntas son de una sola palabra, sí o no. Pero van a darse cuenta que las personas van a agarrarlo para expresar lo que sienten. Así que hagamos preguntas en MAM. Esto mismo sobre la palabra P aplica pues con la mayoría de las frases, como aquí en nuestro recuadro tenemos algunos otros ejemplos, ¿sí? En otros contextos, pues esta palabra P no solo nos marca un signo de interrogación, sino también una exclamación, una frase de admiración, como la siguiente. Significa, imagínese esto. O sea, piensen esto, imagínense. Una buena frase conectiva, sobre todo cuando estamos hablando, ¿no? Ashpeix. Ashix es también. Ashpeix ya le añade esta otra fuerza, como si en español dijéramos inclusive, no solo también, sino más fuerza que el también, ¿verdad? Ashpeix. Y bueno, así sucesivamente con muchas otras frases. En resumen, cuando encontremos la palabra P pegada a una
alguna expresión, pues sépase que muy probablemente se refiera a una pregunta. A manera de tarea, si a ustedes les parece bien, ¿por qué no del estudio de la atalaya o del estudio bíblico seleccionan 2 o 3 preguntas que quisieran formular? Quizás nos la comentan la próxima vez, ¿no? Van a encontrar alguna de estas que ya marcamos. Y de esa misma pregunta solo le vamos a cambiar la parte final y vamos a seguir haciendo la misma pregunta todo el tiempo. ¿Sale? Muy bien.